Ya creo que sí, ya empezó la grabación. Gracias por recordarme. Entonces, les decía que en la clase anterior les había explicado de manera general, mejor dicho, cómo está conformado el protocolo de Bluetooth. Sí, habíamos visto que está conformado en tres grandes partes desde el punto de vista de la capa física. Y nosotros tenemos una parte, ¿sí?, que se llama el código de acceso, otra parte que tenemos conformada por la cabecera y por último tenemos los datos, la payload, ¿no? El access code, el código de acceso conformado por 72 bits, la cabecera por 54 bits y la payload, una carga que esta carga es variable, ¿no? Sí, va desde 0 a 2745 bits, dependiendo de si en ese momento la comunicación de Bluetooth lleva o no lleva datos. En este caso, por ejemplo, cuando recién se esté estableciendo la comunicación, tendremos 0 bits de payload, ¿no? Eso es algo lógico. Entonces, si nosotros queremos ver desde la capa física, veríamos eso en cuanto al protocolo de comunicación. Ahora, veamos cada una de las partes de este protocolo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el código de acceso? El código de acceso es una trama del protocolo que me permite la sincronización de los dispositivos de Bluetooth. Esta palabra, este código de acceso está conformado por tres campos, ¿sí? El primer campo es un campo de preámbulo que me permite identificar cuándo empieza el código de acceso, ¿sí? Está conformado entonces por 4 bits. Y estos 4 bits, como les decía en la clase anterior, dependen del bit menos significativo, es decir, el bit más hacia la izquierda del código de acceso. Entonces, si el código de acceso es 0, el preámbulo es 0101. Y si es que este bit menos significativo, ¿sí?, es 1, la palabra de preámbulo, perdón, ¿sí?, el preámbulo sería 1010. El trailer, por otro lado, está conformado por 4 bits. Y estos 4 bits dependen ahora del bit más significativo de la palabra de sincronización o de la sync word. Si este bit es 0, la palabra, el trailer sería 1010. Y si es que este bit es 1, ¿sí?, sería 0101. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, simplemente es el cambio de estado del menos significativo y del más significativo para conformar el preámbulo y el tráiler respectivamente. ¿Qué es la palabra de sincronización? La palabra de sincronización a mí me permite el proceso de sincronización, ¿sí? El proceso, es decir, se genera en el proceso de establecimiento de la comunicación. Este proceso, nosotros sabemos, es llamado emparejamiento. Y entonces se definen diferentes cadenas de bits, en este caso son 64 bits, que identifican y permiten la comunicación inicial del dispositivo Bluetooth. ¿Cómo se forma? Sí, aquí tenemos un resumen de manera gráfica, el cual voy a utilizar y les voy a explicar. ¿Ya? En todos los dispositivos tenemos un código, un número llamado número MAC, ¿no es cierto? Ese número, ¿qué me permite, entre otras cosas?
¿Qué me permite, entre otras cosas? ¿Sabe la identificación de cada dispositivo? Correcto, identifica a los dispositivos de manera física, ¿no? Es una identificación, es un número que identifica a los dispositivos. Entonces, en este caso, en este caso, eh, la Mac en Bluetooth es llamado, ¿sí? La Bluetooth address, ¿sí? O la dirección de Bluetooth. Esta dirección de Bluetooth es conformada por 48 bits, tal como otras Mac, ¿sí? La mayoría de las Mac conformadas por 48 bits. En este caso, tomamos la Bluetooth address y la dividimos en dos partes, ¿sí? Tenemos entonces los 48 dividido para 2, tenemos 24 bits. Estos 24 bits, o sea, tendríamos dos partes, ¿no? La parte de la izquierda, que sería la menos significativa, la parte de la derecha, la más significativa. Tomamos los primeros 24 bits, es decir, la parte de la izquierda, lo que se conoce como la lower address part, o la parte más baja de la dirección. ¿De cuál dirección? De la dirección de Bluetooth. ¿Ya? En este caso, ¿sí? Se llama Lower Address Part o con sus iniciales el número LAP o la LAP. ¿Ya? Entonces esta LAP está conformada por 24 bits. A estos 24 bits se le añade, ¿sí? Una cola de bits llamada el código Barker. Este código Barker, ¿sí? Va a depender también del bit más significativo de la LAP. ¿Sí? El bit más significativo de la LAP. Es decir, mire, si este bit de acá, es decir, el más significativo de la LAP, el bit que está hacia la derecha, más alejado, el de la derecha totalmente, ¿no? Si ese bit es 0, el código Barker es 001101. 001101. Y si por el contrario ese bit más significativo de la LAP es 1, aquí nosotros tenemos 1100 y 10, ¿sí? El código Barker. Es decir, este código está conformado por 6 bits. Como ustedes pueden ver, a diferencia del preámbulo y a diferencia del tráiler, aquí no hay un cambio de estado entre el bit más significativo y el código Barker que se va a formar. Se mantendría, ¿no? Entonces, si es 0, el código Barker es 001101. Si ese bit más significativo es 1, el código Barker es 110010. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, todo claro, perfecto. Por lo tanto, ¿cuántos bits tenemos? Tenemos 30 bits, ¿sí? 30 bits. Por otro lado, nosotros debemos de entender que en este campo de la palabra de sincronización se forma una parte importante de este protocolo que me permite la seguridad y robustez de la comunicación. Esta secuencia de números que vamos a obtener, ¿sí? Es obtenida debido a unos módulos llamados registros de desplazamiento lineal por retroalimentación, el cual, ¿sí? ¿Para qué sirve estos códigos de estos registros de desplazamiento? Alguien que me ayude, por favor. ¿Para qué me sirven estos códigos, estos registros de desplazamiento con retroalimentación lineal? Llamados por sus siglas LFCR, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Alguien, por favor?
Bueno, según lo que leí un poco, decía que servía también para lo que es la encriptación, dado que, bueno, se va haciendo periódicamente cuando se ingresa lo que es la semilla. Entonces, según lo que se va haciendo la semilla y se va teniendo números cíclicamente, entonces se va obteniendo lo que se podría decir una codificación o encriptación. No. O sea, lo que pasa es que estamos confundiendo las definiciones, ¿no? Mucho cuidado, porque no tendríamos una encriptación. ¿O de qué sería la encriptación en un registro de desplazamiento? ¿Qué estamos encriptando con el registro de desplazamiento? Con el registro del procedimiento estamos generando un código, un pseudocódigo que después se va a multiplicar con la palabra o con nuestros datos para así encriptarlos. Correcto, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, a través de el resultado de un bloque de retroalimentación, ¿sí? Un registro de, de bloques, ¿sí? El resultado me va a permitir, ¿sí? O me puede permitir, no necesariamente se aplique en encriptación, pero me puede permitir un proceso de encriptación, ¿sí? Es decir, entonces, que con registros de desplazamiento nosotros podemos formar lo que sería el algoritmo de encriptación. ¿Ya? Más no la encriptación propiamente, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que vamos a encriptar. Entonces, el resultado, ¿sí? Es una secuencia pseudo aleatoria. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una secuencia pseudo aleatoria? Que no es totalmente aleatoria porque sí definimos como usted, o sea, sí definimos la semilla o el código que se va a utilizar para formar esa secuencia aleatoria. ¿Ya? Entonces, por eso es mitad aleatoria, porque el procedimiento se le va a realizar dependiendo de la función que se vaya a utilizar. Pero sí va a haber un código o un código clave que sería, o la palabra, la semilla con la que sí se inicializa. Y se debe tener esa palabra misma en el receptor para poder así decodificarla, sería. ¿Ya? Ok. A ver, pregunta. Eh, ¿Alguien tal vez consultó la característica que hace a algo aleatorio? O sea, por ejemplo, ¿qué es la aleatoriedad? ¿Qué características tiene algo aleatorio? ¿O alguien me puede explicar qué es aleatoriedad? ¿A qué llamamos un fenómeno aleatorio? Algo que no tiene predicción, que no sigue un patrón ya establecido. Perfecto, perfecto. Algo que no tiene patrón, algo que no depende de nada, ¿no? No depende de nada. Ok, ¿qué más? Que no puede determinarse a través de ningún parámetro. Que no puede determinarse a través de ningún parámetro. Ok, sí, es correcto. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Que no es algo que puede ser previsible. Sí, ya lo dijimos, no se puede prever. Ok, ¿qué otra característica más pudieron reconocer? ¿Qué más? ¿Nada más?
No puede identificar otra característica más. No, nadie. Algo que no se puede predecir. Ya, esa es la característica que muchos han dicho. ¿Qué más? ¿Qué es un Son fenómeno? un conjunto de datos que pueden pasar o como no puede pasar, Inge. Un fenómeno. Ya. ¿En dónde podemos encontrar fenómenos de aleatoriedad? Al lanzar un dado, tal vez. Perdón. Dentro de un experimento, Inge. En un experimento, no. Tal vez al lanzar un dado, Inge. Al lanzar un dado. ¿Por qué? Porque no sabe qué número le va a salir. Por ejemplo, tiene del 1 al 6 y le puede salir entre esos números. Sí y no. Ya voy a comentarles por qué sí y por qué no. ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo entonces de un fenómeno aleatorio? El clima, por ejemplo, para saber a qué hora llueve, nunca se sabe porque es aleatorio. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver, los que nunca participan, veamos. Eric, Tal vez puede ser el ruido, Inge. el ruido. ¿Por qué el ruido? Porque va variando en función del tiempo y nunca se sabe exactamente cuánto puede generar. Nunca se sabe cuándo puede generarse. Incompleto el ejemplo, pero sí el ruido. Ya, el ruido podría ser un ejemplo. ¿Quién más? Jason. Mm, impredecible. Mm, sí. No sabe. Espérame, déjame pensar, a ver algo. Puede ser. Ayúdale, por favor, Katy. Un ejemplo de aleatoriedad puede ser cuando en un juego de cartas, cuando se entregan, digamos, un determinado número de cartas, pero no sabemos qué número ni qué tipo de carta entregamos. Entonces, ese puede ser un ejemplo de aleatoriedad. Sí y no. Ya le voy a decir por qué también. Sí y no. Veamos, hagámosles participar a todos. Cristian. Cristian Casa. A ver, Inge, un ejemplo de aleatoriedad puede ser, digamos, eh, la economía, tal vez. La economía. ¿Por qué? Porque, digamos, en la economía de un país nunca es fija, está siempre como que cambiando. Podría ser. Sí y no también le diría. Ya, Alexis. Puede ser al lanzar una moneda si sale cara o sello.
Sí, no, también. ¿Cuál es la definición de aleatoriedad? Aleatoriedad, sí, es un fenómeno que, como muchos de ustedes dijeron, no se puede predecir, ¿ya? No se puede predecir y es independiente de todo, ¿no? O sea, no depende de nada y no sabemos, ¿sí? El proceso, ¿cuándo va a suceder? ¿Sí? Podríamos determinar su origen, pero ni siquiera sabemos cuándo va a acabar. Entonces, hay una alta incertidumbre en un proceso aleatorio. Los fenómenos que claramente son aleatorios son los fenómenos naturales. Entonces, en la naturaleza usted encuentra aleatoriedad. Por eso es que los claros ejemplos que dieron, por ejemplo, el clima, usted no sabe cuándo va a llover, así como un terremoto, usted nunca va a saber, nunca va a saber cuándo va a producirse un terremoto, nunca sabe cuánto dura un terremoto, ya una inundación, ¿sí? Ya, entonces los desastres naturales, la naturaleza está conformada por aleatoriedad. Una característica importante si nosotros ya queremos ver fenómenos aleatorios, ¿sí? Se definen tres desde el punto de vista de las matemáticas o desde el punto de vista ya de un campo del conocimiento, ¿no? Primero, que un fenómeno aleatorio debe ser uniforme. Debe ser uniforme. ¿Qué significa esto? Mire que todas las componentes que tenga el fenómeno deben ser uniformes, es decir, deben tener una similitud en cuanto al número de los eventos que se producen. Para que usted me entienda eso, voy a pasar a la parte digital. Entonces, en la parte digital, usted transmite la unidad básica preferida, ¿sí? Preferida para transmitir datos desde el bit. ¿Ya? Entonces, el bit está conformada por ceros y unos. Un evento aleatorio de bits sería que tenga uniformidad de los eventos producidos, es decir, de ceros y unos. Es decir, que supongamos, si nosotros tenemos en esa secuencia 100 bits, 50 deberían ser unos y 50 deberían ser ceros. Eso le permite una uniformidad de eventos, una uniformidad de, en este caso, las partes que conforman esa cadena de bits. Y eso no quiere decir que primero van a ir los ceros y después van a ir los unos, no, sino que pueden estar mezclados, pero a la hora de contarlos, ¿sí? Van a ser igual 50-50 o se van a acercar mucho a ser uniformes. Entonces 49, 51, 48, 52, etcétera, ¿no? 50-50, ya, 51, 49. Es decir, que uniformemente se van a cumplir todos los eventos que forman ese fenómeno. ¿Ya? En este caso, nuestro fenómeno era de transmisión digital, entonces la uniformidad debería ser igual cantidad de ceros, igual cantidad de unos. Es muy fácil decir la razón de esto. Es muy fácil decir. ¿Por qué? Porque si usted tuviera en los 100 bits, usted tuviera mayor cantidad de unos, por ejemplo, digamos 80 unos y 20 ceros, usted podría apostar a ese fenómeno y obviamente usted lanzarse, ¿sí?, hacia las partes o hacia el evento que más se produce. En este caso usted elegiría el 1 y usted va a tener una mayor certeza de descifrar, de apuntar, ¿no es cierto? Entonces, si usted en los 100 bits
usted sabe que los 80 han sido unos, o usted puede visualizar el fenómeno y se da cuenta que la mayor cantidad de eventos es 1, usted le apuesta al 1 y usted va a tener mucha mayor certeza, ¿sí?, de acertar, de adivinar el siguiente bit. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted está apuntando a la probabilidad. Por el otro lado, si es que fueran más ceros que unos, usted le apunta al 0 y usted tiene una mayor probabilidad. Pero un fenómeno aleatorio es incierto, tiene una gran incertidumbre, ¿sí? Una mayor incertidumbre, la más alta de las incertidumbres. En un fenómeno aleatorio natural, real, ¿sí?, la incertidumbre es infinita. Por lo tanto, usted no va a saber, ¿ya? Entonces, en esa cadena de 100 bits, si ambos tienen la misma cantidad de ceros y unos, la incertidumbre es la más alta y por lo tanto usted no va a saber si es 1 o es 0. Y entonces usted elige uno de los bits, o sea, en este caso, por ejemplo, un 1, y usted va a tener la misma probabilidad que incertidumbre, por lo tanto se elimina, ¿no es cierto? Y entonces es totalmente incierto, porque usted al elegir un 1, el siguiente bit puede ser en igualdad de probabilidad un 0 o un 1, ¿sí me entiende? Entonces, eso, pasándonos a un evento real, usted puede apostar por el histórico de terremotos que ha existido en una determinada localidad, que el día de mañana va a haber un terremoto. Usted puede lanzar esa premisa. ¿Por qué? Porque supongamos que el histórico dice que cada 4 años se ha producido un terremoto. Mientras más larga sea la muestra, mucho más posibilidad de acierto va a tener. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? Que como tiene infinidad de eventos, ese fenómeno, entonces usted puede basarse en esa probabilidad, pero usted va a tener una gran incertidumbre. Entonces, el día de mañana sí puede pasar un terremoto, como no puede pasar un terremoto, por más que tenga usted un histórico, una probabilidad. Entonces, la probabilidad simplemente le acerca a entender ese fenómeno, pero un fenómeno natural, pues, es imposible de predecir con ciencia cierta, ¿no? O sea, con total certeza. Entonces, ¿por qué? Porque usted tiene una gran incertidumbre. Entonces, lo primero que debe cumplirse en un fenómeno aleatorio, ¿sí?, es uniformidad. Después, los fenómenos, los eventos de ese fenómeno deberían ser independientes entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto, usted ha sacado una probabilidad de que cada 4 años existe un terremoto, eso no quiere decir que el próximo terremoto va a darse a los 4 años. Es independiente. Pero la naturaleza humana trata de explicarlo todo. Por lo tanto, extrapola todos los fenómenos y resulta que da una probabilidad. Pero esa probabilidad va a depender ¿de qué? De las componentes que se tomen en cuenta. Porque el terremoto empieza desde un movimiento muy leve, que posiblemente con el humano no pueda detectar, hasta un movimiento extremadamente fuerte que produce desgracias, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, posiblemente las componentes que está sacando de ese universo el humano para entender ese fenómeno son aquellas vibraciones que no producen ningún daño, y eso es lo que llamamos terremoto. Entonces, estamos discretizando todo ese fenómeno que se produce. Por lo tanto, usted va a entender que en nuestra carrera, las señales que son aleatorias son las señales continuas. O mejor dicho, no todas las señales continuas, porque podemos tener una señal periódica y usted va a saber, ¿sí?, el siguiente valor porque es periódico, ¿no? No, sino una señal natural es una señal continua.
Pero para entenderla, nosotros la tratamos de discretizar. Lo mismo que sucede en los fenómenos de comunicación. Por eso es que usted discretiza una señal y la convierte en digital. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si supongamos que se cumple la predicción, cada 4 años estamos viendo que se produce un fenómeno. Pero el siguiente en el presente, el siguiente nosotros podemos calcular y vamos a predecir que a los 4 años del día de hoy va a producirse un terremoto, pues no necesariamente se va a cumplir eso. ¿Por qué? Por la alta incertidumbre. Entonces, lo mismo que sucede, por ejemplo, con la cadena de bits. Supongamos que en la uniformidad tenemos una pequeña porción en la que está 1, 0, 1, 0. Y usted piensa que el siguiente bit obviamente va a ser 1. Y no es verdad. Porque puede ser otro 0 y otro 0 y después viene otro 1 hasta que se vuelva uniforme, ¿no? Hasta que la mayoría de todos esos bits sea similar. ¿Ya? Entonces, independiente, ¿por qué? Porque el siguiente bit no depende de su antecesor. Es decir, no porque usted ve 0, 1, 0, 1, usted va a decir que el próximo bit es 0. O no puede con certeza decir que el siguiente bit es 0, ¿no es cierto? 0, 1, 0, 1, y usted piensa que por su historial es 0, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, independencia, ¿sí?, de caracteres. Y la otra característica principal es que no se puede predecir, que tiene que ver con también la independencia, la independencia de los caracteres. Entonces, de alguna manera, ¿sí?, los fenómenos humanos, ¿sí?, tratan de predecir a través de los históricos, a través de los eventos pasados. Pero en la naturaleza, como les decía, usted no puede predecir de esa forma, porque hay una alta incertidumbre, porque sucede, sí, sin ningún orden. Entonces, la falta de orden es un fenómeno aleatorio. Y, por ejemplo, el tema del ruido que comentaba alguien, sí, es un fenómeno aleatorio. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la secuencia es totalmente desordenada, no tiene orden, por lo tanto es un fenómeno aleatorio. Además, las componentes, ¿cuál me puede decir cuál es el periodo del ruido? Alguien que me comente, por favor, alguien que me diga cuál es si es que nosotros le podemos graficar al ruido, ¿no es cierto? Con nuestros equipos ya podemos detectar y podemos ver ahí el ruido. ¿Cuál es el periodo del ruido? Alguien, por favor, que me ayude. Jonathan, ¿cuál es el periodo de una señal de ruido? No nos dijo nada, le escuchamos, Jonathan. No le escuchamos. Está prendido su micrófono, pero no nos comenta nada. Acérquese más al micrófono porque se le escucha algo al fondo. No le escuchamos.
Escríbanos su respuesta entonces, Jonathan. Ya que tiene problemas en su micrófono. ¿Cuál es el periodo de una señal de ruido? ¿Tiene periodo? Primero vamos desde ese punto. Podría considerarse que no, porque el periodo es algo que se repite cada cierto tiempo en un intervalo establecido, pero como el ruido no tiene esa, como es algo como cuando el ruido es aleatorio, pues no tiene una secuencia. No tiene una secuencia. Por lo tanto, si nosotros nos pasamos a la parte matemática, ¿sí? A la parte matemática que nos gusta como ingenieros, ¿usted cuánto le pone al periodo? ¿Ya? Jonathan dice que el periodo del ruido, me imagino, no se tiene. ¿Cuánto Neisser usted le pone desde su definición matemáticamente? Un valor constante. Constante. Que el ruido como no tiene periodo es un valor X cualquiera. Ya, el ruido no tiene periodo. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué me dice Anthony? Bueno, yo para responder esto tomaría en cuenta, ¿no? La fórmula del periodo, que es uno sobre la frecuencia. En este caso, si estamos hablando de una señal que tiene ruido, entonces vamos a tener o sea, que la frecuencia, o sea, definiendo que la frecuencia es como quien dice, el número de veces que se repite el patrón, ¿no? Y en este caso no se repetiría el patrón ni una sola vez, entonces yo asumiría que la frecuencia es cero. Entonces, si es uno sobre cero, sería que va a ser infinito, ¿no? Creo le haría el análisis así. Infinito, dice usted. Ok, Sí, así. tenemos otra definición. Ok, infinito. A ver, ¿qué me dice Francisco? Por un lado, ya Considero tenemos... que, Dígame, sí, Francisco. considero que primero recordando cuando alguna vez usamos el osciloscopio, pues observamos que las amplitudes al generarse un ruido eran bastante variadas. Entonces, el decir que puede tener un periodo así a ponerle un valor uno mismo, no es lo óptimo, lo adecuado. Por eso, si bien recuerdo, existe lo del el, este cálculo mediante la probabilidad. Entonces, se me hace que hubo un valor que nos enseñaban en procesos estocásticos, no recuerdo con exactitud, pero es por ahí el asunto, si bien si estoy en lo cierto, A diría ver, yo. si yo en este momento ustedes estuvieran dando un examen, la respuesta de Francisco, yo le diría que es confunde y vencerás, porque no me dice nada. Me dice, es algo que vi en procesos estocásticos y va por ahí. No recuerdo, pero va por ahí el asunto, entonces más o menos es esa la respuesta. No me... Claro, sí estaría, no estaría adecuado, solo me acordé ¿no? en ese tema que ahorita nos menciona. O sea, me suena más que todo. Póngale un número que le suene, porque estamos hablando de matemáticas y las matemáticas son exactas. Si fuese, a ver, un número a manera general, le pondría, según una distribución, ya bien gaussiana, una distribución para generar ruido blanco, tal vez. ¿Ya? ¿Cuál es el valor que usted me da? Mm, no sabría, Inge, la verdad, no.
Ok. Un valor a lo que se refiere usted. No. La respuesta es no sé. Ok. Más exacta que lo que me decía, ¿no? Jocelyn Maribel. Creo que es la única Jocelyn aquí. Ya. Sí. Tal vez, no sé, dependería del tiempo. O sea, por ejemplo, no sé, en el tiempo que se dé el ruido, tal vez. Ok. Entonces, así, un valor exacto no tengo, pero digo, tal vez dependería del tiempo en el que se dé el ruido. Ok. Póngale usted un ejemplo y deme un valor. No sé, la verdad no sabría decirle un valor. Tal vez pueda ser uno, digamos, tengo una frecuencia de uno. No sé, uno tal vez le sabría decir, pero no estoy segura. Ok. Y si les comento que les estoy calificando lección, se esfuerzan un poco más en analizar. Les estoy calificando lecciones. Jefferson, cuénteme usted, ¿cuál es su razonamiento en cuanto al ruido? Porque estamos hablando del ruido. ¿Y qué me dice usted? Porque de todo lo que han venido estudiando, antes de que la participación de Jefferson, de todo lo que han venido estudiando, ustedes de la ingeniería estudian matemáticas, ¿no? Y matemáticas estudiamos toda la vida. Entonces, usted va aprendiendo, antes de aprender a identificar una señal, usted le estudia la señal. Y de lo que yo me acuerdo cuando estudié, ¿sí? Entre los componentes de una señal hablábamos de frecuencia, hablábamos de amplitud, hablábamos de periodo, ¿no es cierto? Entre las principales componentes de una señal. Entonces, si usted matemáticamente estudió una señal, y considero que el ruido es una de las señales naturales que podemos ver, porque usted también ya estudió transformación analógico-digital, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, usted estudió esas señales análogas. Y usted me puede explicar, porque caso contrario, ¿cómo vamos a entender los fenómenos? ¿Sí? Y esas son las bases. ¿Ya? Entonces, no les estoy preguntando nada nuevo para ustedes. Estoy más bien recordándoles y viendo las bases que ustedes tienen. Jefferson, ¿qué me dice usted? Buenos días, Inge. Dado lo que nos explicó la forma en la que se estudian los números aleatorios y todo lo demás, el ruido, por ser parte por ser parte de la aleatoriedad de los mismos, no tiene ningún efecto acumulativo en el medio. Por tanto, es un poco complejo de medir y de cuantificar o poder identificar una frecuencia en base a lo cual nosotros podríamos calcular el periodo mismo. Si es que lográsemos obtener una medida de ciertas frecuencias a lo largo de un rango, podríamos determinar un periodo, pero si es que queremos estudiar el ruido por completo y determinar un periodo de existencia del mismo, va a ser indeterminado siempre. Para mí, al no tener una frecuencia que la represente, existe la indeterminación. Y con indeterminación, ¿usted qué quiere decir? Que no puedo calcular una frecuencia del ruido en un determinado tiempo. Indeterminación. Ok. Paola, ¿y usted qué me dice? Bueno, En este momento estamos en examen y yo les digo que hagan cálculos como nos gusta, ¿sí? Y que utilicen el periodo del ruido. ¿Qué valor usted utiliza? Bueno, Inge, como recopilando bastante de las informaciones y de lo que han analizado también mis compañeros, bueno, se podría decir que el periodo del ruido no se le podría determinar debido a que el ruido permanece constante
o sea, no permanece constante con una amplitud específica, sino que permanece variando alrededor del tiempo. Por eso creo que es igual el periodo del ruido es infinito. Porque si no se utilizaría lo que es un rango de frecuencias para poder determinar lo que es el periodo del mismo. O sea que usted dice que es infinito, o sea, usted le daría infinito al periodo. Ok, les voy a cambiar la pregunta, ¿no? Porque me imagino que muchos de ustedes estarán buscando la respuesta. La siguiente pregunta para Pablo es, si nosotros estamos determinando, ¿sí? El ruido, para entenderle al ruido y entender el periodo, ¿sí? ¿Cuántas componentes de frecuencia tiene el ruido? Pablo. Componentes de frecuencia infinita y Componentes de frecuencia infinita. para Ya. todo el espectro, por lo que se va al infinito, dado que no tiene una frecuencia fija. Ok, entonces usted también le daría ahí la frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia, las componentes de frecuencia infinitas. Ya, entonces, desde el punto de vista matemático, ¿sí? Desde el punto de vista matemático, sabemos que la frecuencia es inversamente proporcional al periodo. ¿Cuánto es el periodo para usted? ¿Sí me escuchó, Pablo? Se fue. ¿Aló? Ya, sí, sería infinito, Inge. Infinito también. El periodo y la cantidad de frecuencias infinitas para usted. Ah, no, perdón, sería cero, Inge. Cero. Cero el periodo. Ok. ¿Qué más? Sí, Marcelo, ¿usted qué me dice después de todo? Inge, pero sí, estaba escuchando lo que dicen los compañeros y todo, pero yo estoy pensando si el ruido se asocia con la frecuencia audible, que nosotros vamos hasta 4K. Entonces lo deberíamos asociar con esa misma frecuencia para encontrar el periodo, porque en cada simulación que hemos hecho hasta ahora en las diferentes materias, cuando queremos hacer una señal de nuestra voz, le ponemos un ruido aleatorio. Eso se sigue procesando y se sigue modulando y demodulando con la misma frecuencia en la que estamos trabajando la voz, que es 4K. Y se hace el periodo que sería 1/4K. 1/4K. Entonces usted quiere decir que todo el ruido, desde su punto de vista, desde su ejemplo, todo el ruido es audible para nosotros. No, no todo el ruido, porque el ruido sí abarca todo el espectro de frecuencias. Ok. Entonces, ¿cuál de los dos ejemplos que usted mismo me está dando, a cuál le toma en consideración? O sea, solo si tomamos el rango de lo audible, o sea, el de la voz, que va hasta 4K, ahí podemos hacer en el mismo periodo de lo audible, o sea, 1/4K, en ese mismo periodo tomamos el ruido, porque el ruido toma todo el espectro de frecuencias. Mire, tenemos confusiones en lo básico de todo, ¿no? En lo básico de todo, que sería análisis de señales, se llama eso, ¿no? Y bueno, desde un punto de vista, por ejemplo, desde el punto de vista para determinar o para solucionar interferencias, porque ¿cuál es el problema de hoy en día? ¿Sí? ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que a los usuarios finales nos facilita la vida.
Ya nos facilita la vida. Entonces, no entendemos, ¿sí? Pero podemos usar, por ejemplo, el Wi-Fi. Todos nosotros somos usuarios de Wi-Fi. Ni siquiera entendemos cómo funciona el Wi-Fi, pero somos usuarios de Wi-Fi. Además, como somos usuarios diarios, ya somos expertos en el uso de Wi-Fi. O sea, es tan natural para nosotros utilizar el Wi-Fi que tenemos experticia en cuanto al uso. ¿Cuál es el problema? Que cuando usted tiene una red Wi-Fi y genera problemas, usted no puede solucionar. ¿Por qué? Porque no entiende cómo funciona el Wi-Fi. ¿Ya? Pero la experticia de uso no le permite definir una solución adecuada para ese problema que está teniendo. Podría de alguna manera definir una solución desde su experiencia como usuario, desde su experticia en el uso. Eso es lo mismo que sucede cuando nosotros no sabemos la teoría, pero nos vamos directamente a la práctica. En la práctica, usted su experticia le dirá qué hacer o cómo solucionar desde el punto de vista de su experiencia. O sea, lo que ha probado, esto me funcionó, esta es la solución. Pero a ciencia cierta, o sea, a ciencia, ¿no es cierto? Utilizando la parte teórica, la parte documentada, no sabremos si es que es una solución adecuada o no. ¿Ya? Entonces, yo ya me voy a la parte laboral y yo, como sé que tengo mucha interferencia en esta localidad donde estoy, yo simplemente cojo un aparatito que se llama inhibidor de señales y entonces yo les bloqueo todas las señales. Y ya, por lo tanto, no tengo, ¿no es cierto?, señales dentro de este entorno, inhibidor de señales, ¿no es cierto? Entonces, la tecnología me permitió de alguna manera bloquear todas esas señales que estaban interfiriendo en o que estaban produciéndose en este entorno. Pero si yo solamente aplico la tecnología, pues yo no voy a saber qué mismo. O sea, al parecer sí, me funcionó, pero tal vez le está bloqueando también a mi señal, ¿no es cierto? Entonces el inhibidor funcionó, pero funcionó a medias. Entonces, puedo realmente utilizar cualquier tecnología que me permita, o sea, bloquear esas señales, ¿no? Pero si yo no entiendo, ¿sí? Si yo desde el análisis científico no estoy entendiendo mi fenómeno, va a ser muy difícil, ¿sí? Y yo simplemente voy a depender de esa tecnología, de lo que yo estoy aplicando. Y la idea de ingeniería es, sí, o sea, vea, no se complique. Si es que le funciona el inhibidor de señales, utilice el inhibidor de señales. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si es que le funciona, pero le funciona a medias, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? ¿Ya? O si es que en su experiencia de práctica, no le sucedió un fenómeno en el cual usted está atravesando. ¿Cuál es el problema? Que usted, como no tiene experiencia en esa parte, usted no va a poder dar una respuesta. Ahora, es verdad que si usted desde el punto de vista teórico, usted sabe completamente la teoría, pero usted nunca experimentó, posiblemente usted no reconoce ese caso y por lo tanto, por más que sabe la teoría, usted tampoco puede dar solución. En resumen, ¿sí? Usted debe ser práctico, ¿sí? Pero desde el punto de vista teórico. Es decir, usted debe entender la teoría y ponerla en práctica. Ahí ser práctico. ¿Ya? ¿Cuál es el problema hoy en día? Que hoy en día no solo nos facilita la vida la tecnología a los usuarios finales, sino también a los que hemos estudiado. ¿Sí? Entonces ahí vienen los problemas, porque no estamos entendiendo el origen de todo.
¿sí? El origen de todo. Y si nosotros queremos de alguna manera solucionar, por ejemplo, de los ejemplos que me ponían, incluso me hablaron del ruido gaussiano, ¿sí? Si no entendemos cómo funciona el ruido, no vamos a dar una solución adecuada. Pero bueno, ese es un tema que de trasfondo que deberíamos entonces estar claras con nuestras bases, ¿no? Bueno, continúo. Entonces, una señal aleatoria es una señal que no se puede predecir, ¿sí? Yo no sé cuándo va a suceder, cuándo va a funcionar, cuándo va a pasar, ni siquiera cuando está ocurriendo, yo sé qué es lo que se viene. ¿Por qué? Porque tiene una alta incertidumbre. Al final, si es que de alguna manera nosotros pudiéramos estudiar al fenómeno, ¿sí? Entonces, podríamos de alguna manera ver todas sus componentes y podríamos ver esa uniformidad que le digo. Hablaban de que en el ruido nosotros, no me acuerdo quién decía que había visto en el osciloscopio el ruido y que había visto diferentes amplitudes, pero en cuanto al periodo no tiene nada que ver la amplitud, ¿no? Es otra componente muy diferente, que independientemente de la amplitud, que la amplitud me va a dar ganancia, pero no me va a dar en cambio el espectro de frecuencias. Entonces, me voy a que nosotros podríamos ver esa uniformidad en ese fenómeno. Y un fenómeno natural es un fenómeno infinito. Para quienes dijeron infinito, ¿no? Un fenómeno infinito. Que para nosotros entender, ¿sí? Nosotros debemos de alguna manera darle la característica de finito para entender. Lo mismo que sucede con el espectro electromagnético, infinito. Pero para estudiarle y para aplicarle, nosotros hemos cortado y le hemos hecho finito. Y eso se llama espectro radioeléctrico. ¿Ya? Entonces, la señal continua que usted tiene, en este caso es del ruido, usted deberá, entonces, algo parecido a lo que decía Marcelo al final, ¿sí? O sea, no es correcto lo que decía en cuanto a la frecuencia o al periodo de frecuencia, o sea, perdón, al grupo de frecuencias para determinar el periodo, pero sí, de alguna manera usted debería, entonces, procesar toda esa información y sacar las componentes relevantes, ¿sí? En un determinado periodo. Ahí entonces usted le hace finito ese periodo. ¿Ya? Entonces usted ahí determina, ¿sí? Las componentes de frecuencia y entonces usted, ¿sí? Puede dar una solución. Entonces, para no alargarles del asunto, usted debería, de todo ese espectro que usted quiere cuidar de esa interferencia, entonces usted estudiar ese espectro de frecuencias para determinar, ¿sí? La solución a esa interferencia del ruido en este caso, ¿sí? Pero el ruido imposible aplacarle, imposible solucionar, entonces lo que sí podemos es minimizarlo, ¿sí? Y en cuanto a la amplitud, ahí sí, entonces mejorar el SNR final a través de una mayor amplitud de la señal o una reducción de la amplitud del ruido. Pero bueno, estamos viendo la parte de aleatoriedad y la parte de pseudo aleatorio que decía, ¿no? Entonces, la aleatoriedad, ya les expliqué las características que cumple. Lo pseudo aleatorio es que no es completamente aleatorio, sino es un falso aleatorio. O sea, trata de parecerse, pero no es. Entonces, en estos fenómenos pseudoaleatorios que nosotros definimos, ¿sí? Lo podemos lograr, estas secuencias pseudoaleatorias lo podemos lograr a través de estos registros de desplazamiento. Pero ¿cuáles son las componentes o cuáles son lo que necesita estos registros de desplazamiento para definir estas secuencias pseudoaleatorias? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué necesito?
para que funcione? ¿Qué necesito? Démosle otra oportunidad a Jason. ¿Qué necesito para que funcione un registro de desplazamiento? Le escuchamos, Jason. Necesita para que exista, disculpe, ¿cómo era que me dijo? Yo voy a utilizar registros de desplazamiento. ¿Ya? ¿Cuáles son los requerimientos para que funcione el registro de desplazamiento? ¿Qué parámetros necesita para que funcione el registro de desplazamiento? ¿Qué parámetro? Un generador. Un generador. Está confundido, Jason. A ver, ayúdele por favor, Daisy. Para que opere el registro de desplazamiento, ¿qué necesito? Para que opere un registro de desplazamiento, deben estar todos. A ver, primero se necesita un conjunto de datos. Y en este caso, el registro de desplazamiento, que haya una señal que está entrando y otra que esté saliendo. Ok, la señal de entrada. ¿Ya? ¿Qué más? Una de las componentes. ¿Qué más? También se requiere de un reloj dentro de ¿De un qué me dijo, perdón? un reloj. Un reloj. ¿Por qué el reloj? Bueno, dentro de los registros de desplazamiento que normalmente estudiábamos en digitales, teníamos una señal de entrada, una de salida, un conjunto de bits, los cuales iban por unos flip-flops que iban, o sea, entrando y saliendo, y depende del reloj, se iba dando el estado. Sí, pero ¿para qué significa el reloj? ¿Para qué utilizo el reloj? En el reloj, como es, a ver, déjenme acordar, el reloj me permitía ver si era un flanco de subida o uno de bajada. ¿Ya? ¿Qué más? Es de lo que me puedo acordar, disculpen. ¿Ya? Veamos, empecemos nuevamente. Alexis, ayúdele por favor a sus dos compañeros. ¿Qué otras componentes necesito para que funcione un registro de desplazamiento? Haría falta también una retroalimentación. ¿Ok? En este caso. Retroalimentación que es parte de el mismo circuito, podríamos decir, si ya aterrizamos a la parte física. Ok, ¿qué más? El valor inicial. Ya, el valor inicial. ¿Qué es este valor inicial? Se le denominaba seed o semilla. Ok, ¿y qué significa la semilla? Con este valor se hacía para producir una secuencia de valores en sí como determinada para que sea aleatoria. Ok, ya, ¿y qué más? ¿Otra componente más? Identificar. Esas dos de las que me acuerdo que son las más importantes. Ok, Edison está alzando la mano, démosle la oportunidad. Inge, en un registro de desplazamiento va a haber una función la cual se va a encargar de generar el bit siguiente que se va a poner en el primer registro.
en la primera celda. Entonces faltaría esa función que genera ese bit. Correcto. Y la función que dentro de su consulta, porque todos consultaron, se supone que todos consultaron, ¿no? No les estoy preguntando nada nuevo. Y además de esto, ya estudiaron dentro de toda la composición, ¿no es cierto? Porque me dicen incluso que hay la retroalimentación y está muy, muy correcto. Pero falta la función del registro de desplazamiento, que esta función es llamada como un polinomio, ¿sí? Porque nos gusta la parte matemática, entonces lo definimos como un polinomio, ¿ya? Un polinomio que es la función del registro de desplazamiento. Les quiero presentar al polinomio que rige el registro de desplazamiento de Bluetooth, que es este polinomio de aquí. Polinomio grado 6, ¿sí? Polinomio grado 6. Entonces, ¿sí? Es un polinomio que me va a definir a través de qué? De esta semilla me va a definir la secuencia que yo quiero sacar, ¿ya? La secuencia que yo quiero sacar, ¿ya? Entonces, este es el valor inicial y viene a través de mi polinomio que va a gobernar mi registro de desplazamiento, la retroalimentación. ¿Ya? Correcto. Entonces tenemos, ¿sí? Mi semilla y mi polinomio. Ahora, dentro de la consulta que yo les solicitaba, que se acuerden, ¿no es cierto? Que recuerden, les había mandado a consultar lo que son polinomios primitivos. De alguna razón, yo quiero que ustedes consulten. ¿Qué es un polinomio primitivo? Démosle nuevamente la oportunidad a Francisco. Francisco, usted dígame por favor, ¿qué es un polinomio primitivo? A ver, si bien recuerdo, el polinomio primitivo se le considera como o un campo finito en el que, o sea, se sabe que es cíclico de acuerdo a cómo está dispuesto el polinomio, o sea, la manera, la forma. Y otro detalle más, ¿A qué le llama cíclico? Cuando estamos hablando de un cíclico, polinomio, estamos hablando de un polinomio, utiliza el mismo polinomio de Bluetooth, por ejemplo. ¿A qué le llama usted cíclico a ese polinomio? Supongamos que es un polinomio primitivo el que yo les muestro en la pantalla, ¿ya? Supongamos que es un polinomio primitivo. ¿A qué le llama usted cíclico? Porque no le entiendo esa parte. bueno, según lo que leí y quizás comprendí, es que se lo llama cíclico porque genera o sea, genera un campo en el que se puede formar o sea, una extensión dentro de otra y para cualquier tipo de sus raíces. Algo así le comprendí, no sé si estoy bien expresando. No está bien expresándose porque no le entiendo. A ver, démosle la otra oportunidad a Jonathan. Esperemos que ya funcione su micrófono. Jonathan, no le escuchamos con claridad. Qué pena, Jonathan, no le escuchamos. Escríbame, por favor, nuevamente su respuesta. Mientras nos escribe la respuesta, Jonathan. Ya, ciclo sería que se repite en cada tiempo. Esa no fue mi pregunta. Mi pregunta más bien era, ¿qué es un polinomio primitivo? ¿Qué es un polinomio primitivo?
Bueno, y para avanzar, Es un polinomio que es irreducible, que no es factorable. bueno, ya desde el punto de vista matemático, si nosotros hablamos de un polinomio, entonces decimos que es un polinomio irreducible. ¿Y a qué se refiere eso, Pablo? No entiendo. Es irreducible. En comparación a otros polinomios que conocemos fácilmente, donde podemos reducir o simplificar algunos términos, este de aquí quedaría tal cual para poder ingresar los datos, por ejemplo, de los valores iniciales y así poder eh, aplicar el proceso, pero de una manera un poco más compleja. Al último se me estaba perdiendo, pero sí, o sea, es correcto, ¿no? O sea, usted quiere operar ese polinomio y usted no va a poder operar. O podría operar, podría ver cualquier método, pero va a tener el mismo resultado. Es decir, que no podemos factorar, o sea, estamos utilizando la factorización y no podemos reducir más ese polinomio. Ya está reducido, ¿sí? Entonces, ese es un polinomio primitivo. Y complemente usted mismo, Pablo. ¿Para qué me sirven los polinomios primitivos si estamos viendo registros de desplazamiento? Pablo. No, esta respuesta no sabemos. A ver, Si no estoy mal, era para que el LFSR tenga lo que es un periodo máximo. un periodo máximo. Ahí nos estamos entendiendo ya. ¿Ya? Hablábamos entonces, y ahí ya van ustedes entendiendo qué periodo tiene el ruido, ¿sí? La cantidad de componentes, ¿sí? Decimos que verá, un registro de desplazamiento es una señal pseudo aleatoria, es decir, que no es totalmente aleatoria, ¿sí? Pero se trata de asemejar, ya se trata de asemejar. ¿Cuándo se asemeja a una señal aleatoria? Cuando el periodo es máximo. Y mientras más largo el periodo, mucho más aleatorio. O sea, no vamos a hacer aleatorias las señales. ¿Por qué? Porque es un sistema que está construido por nosotros, es un sistema humano, ¿ya? Y entonces, en su composición, entre otras cosas, ustedes ya me dijeron, la semilla, el polinomio, principalmente, ¿no es cierto? Influye la operación humana. Entonces, si es que nosotros modificamos, entonces estamos sacando otra señal. Por lo tanto, no es una señal natural, imposible que sea aleatoria. Pero sí podemos darle la característica de pseudoaleatoriedad. Mientras más grande el periodo, ¿sí? Más aleatorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Sí? Para ya pasar rápido, ¿no? Ya, aquí mismo voy a utilizar para no sacar mi, ¿cómo se llama? Mi pizarra. Entonces, mire, si usted tiene esta señal aleatoria, pero con poco periodo, yo voy a poner esta señal de aquí. Mire, 0, 0, 1, 0. ¿Por qué es aleatoria? Porque este rato me inventé. Yo no seguí ningún patrón, me inventé. ¿Ya? Este es el periodo de la señal. El siguiente valor, ¿cuál es? Por favor, ayúdeme. El siguiente bit. 0, 0. El siguiente bit. 0, 1, 0. 1, 0. Ok. Perfecto. Estamos identificando el periodo. Correcto. Entonces sabemos que es una señal periódica y aquí será entonces 0, 1, 0. ¿Ya? Correcto. Periodo. Mientras más se alargue el periodo, más aleatorio. ¿Por qué? Porque ya en el periodo se va a repetir y entonces nosotros ya sabemos con certeza que va a ser esto. Por eso usted sabía que el próximo bit es 0, porque ya les dije que era el periodo. Si nosotros tenemos un periodo extremadamente grande, ¿sí? Va a ser muy difícil que nosotros entendamos cuál es el siguiente valor.
Y posiblemente, supongamos esta señal que me estoy inventando este rato y por eso es aleatoria, no sigue ningún patrón. Supongamos que esta es mi señal y para mi sistema, ¿sí? Yo utilizo simplemente esto de aquí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que yo le di el máximo periodo de esa señal porque ni siquiera se va a repetir, o sea, este no dependió de este, ni este de aquí, ni este de acá. Entonces, todos estos valores no dependen del otro, ¿sí? Entonces, esta es una secuencia pseudo-aleatoria, ¿sí? Y que yo, como atacante, por ejemplo, no voy a saber si es que yo interferí aquí la comunicación, yo no voy a saber cuál es este conociendo estos valores de acá. Pero si yo interfiero esta secuencia y yo interfiero aquí, conociendo el ciclo, el periodo, ¿no es cierto? Yo me doy cuenta, le estudio y yo sé que este valor va a ser 0. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que el periodo de toda esa señal periódica ya se está repitiendo. Pero en esta de aquí no. Porque ni siquiera estamos utilizando todo el periodo. El periodo, falta este bit de aquí y este bit de acá que estoy dejando afuera. Y estoy enviando la información, ¿no es cierto? Y esta de aquí, yo corto acá y yo no sé cuál es este valor, porque este valor no depende. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Por lo tanto, mientras mayores sean las componentes, mientras más largo sea el periodo, ¿sí? Mi señal va a ser más aleatoria. Mientras más pequeño el periodo, menos aleatorio. ¿Ya? Entonces, por esa razón, les mandé a consultar polinomios primitivos. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo, ¿sí? Cuando yo utilizo registros de desplazamiento, es mejor utilizar polinomios primitivos porque eso me permite un mayor periodo. Les comento que si ustedes han sido muy proactivos, posiblemente en su consulta ustedes vieron diferentes ejemplos de polinomios primitivos. Y adivinen qué, este polinomio de Bluetooth es un polinomio primitivo. Es decir, que me va a dar el mayor periodo. ¿Y cómo se saca el periodo con un polinomio primitivo? O mejor dicho, el periodo de una señal, ¿sí? ¿Cómo se saca? Alguien que me diga, una señal de bits, hablemos de bits. Que 2 a la n menos 1. 2 a la n menos 1, ¿ok? 2 a la n menos 1. Eso quiere decir que utilizando este polinomio, ¿cuánto es el periodo, Edison? Déjeme lo busco la cálculo. No. En serio, no puede hacer eso. 2 a la n menos 1. Sin calculadora. Será 2 a la 6 y menos 1. ¿Ya? No sabrá cuánto es 2 a la 6. ¿64 menos 1, 65? 64 menos 1, 65. Tiene 0 y repite el semestre. 64 menos 1, 65. Y sacó calculadora para el 2 a la 6. Cuando ustedes en bits... No saqué calculadora ahí. No saqué calculadora. 63. Ahora sí saque la calculadora, por favor, y calcule. 2 a la n menos 1. 63, ¿no? Los demás compañeros, ¿sí me están siguiendo? 63. Es decir, que 63 bits va a conformar la señal. 63 bits. Es decir, el bit 64 es el bit que se repite la señal. Ya, entonces tenemos un periodo de 64 bits. Por esa razón, usted puede ver que la secuencia generada es de 64 bits. Ah, ya estoy entendiendo. Estoy entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Ya voy al grafiquito para nuevamente seguirles explicando. Yo utilizo mi registro de desplazamiento con mi seed, ¿no es cierto? Y con mi polinomio. Y me da como resultado 64 bits. A estos 64 bits, yo tengo estos 64 bits, ¿ya? Digamos que este es el 1 bit y este es el 64, obviamente, ¿no? Entonces voy P1, P2, P64, ¿ya? En las matemáticas muchas veces no se utiliza desde el 1, sino se utiliza desde el 0. Y de hecho en estas secuencias se utilizan desde el 0. Entonces este sería el 60, el 0 y este sería el 63. O sea, para que no se confundan, es lo que les pongo. Entonces 63 y con esos 64 bits, ¿no es cierto? De estos también cogemos, ¿sí? O sea, perdón, también dividimos, ¿ya? Dividimos en 2. Y ahora vamos a coger los más significativos, estos de aquí. Entonces cogemos desde el P34 hasta el P63. Eso es lo que les está diciendo esto de aquí. ¿Ya? ¿Cuántos bits tendré acá? Usted sume, vaya contando y tengo 30 bits. Son los bits más significativos, los 30 bits más significativos de acá. Entonces, ¿cuántos de acá se quedan? Acá se queda hasta el 33, por lo tanto, estos son 34 bits. ¿Ya? ¿No es cierto? Pero es la secuencia de 64 bits. ¿Ya? Esos 30 bits, yo opero y hago la operación XOR. ¿XOR con qué? XOR con la lab más el código Barker. Tal como le dice aquí. Mire, este o este de acá, ¿no? Esta opción o esta otra opción. Entonces tengo 30 bits de esta secuencia de aquí. Ya, XOR con 30 bits. ¿Y cuáles son estos otros 30 bits? Estos de acá. Me da como resultado una secuencia de 30 bits. Ya, y estos son los 30 bits que le da como resultado. Ahora, tengo 30 bits, ¿no es cierto? Tengo 30 bits. Pero ¿cuántos bits tiene la palabra de sincronización? Alguien que me ayude, por favor, que haya estado atento. ¿Cuántos bits tiene la palabra de sincronización, la sync word? 64 bits. 64, ¿me falta cuántos? 34. Esos 34 bits, ¿sí? Se generan a través de una codificación llamada la codificación BCH. ¿Ya? Entonces, vámonos acá, ¿ya? La codificación BCH, ¿sí? Utiliza también una semilla y una señal, ¿sí? Entonces, la señal, ¿sí? La señal que yo voy a tener son los 64 bits generados de esta secuencia y yo voy a tener una combinación de 30 bits. Me da como resultado esta combinación, esta codificación BCH, que posiblemente para ustedes es nueva porque este tipo de codificación no vemos, ¿sí? Esta codificación me da como resultado 34 bits, me generó 34 bits. ¿Ya? Entonces, para no identificar con P igual, para no confundirnos, en este gráfico yo utilizo X0, X1, hasta X33. Que esos les añado a los 30 bits que me dieron como resultado la operación XOR de la lab más del Barker y los 30 bits más significativos de el polinomio del registro de desplazamiento de la palabra generada por 64 bits, que son estos de acá. ¿Dónde está mi puntero? Allá. Esto de aquí. Perdón. Ya, ¿no es cierto? Entonces nos vamos acá, esto es lo que le digo, la lab más del Barker, 30 bits, los 30 bits más significativos de la palabra pseudo aleatoria, después del registro de desplazamiento,
Me dio como resultado estos 30 bits de acá y los otros 34 bits son a través de ¿qué? De la codificación BCH. Me da como resultado 34 bits. Les añado, y estos serían los menos significativos de esta palabra de 64 bits, y por lo tanto aquí ¿cuánto tengo? 64 bits. Bits, perdón. ¿Ya? Hasta aquí, entonces, esta sería mi transmisión. Mi transmisión. ¿No es cierto? ¿Ya? Ahora, en recepción viene desde aquí. Todo esto es recepción. Y entonces en recepción, para saber qué es lo que me está enviando, yo como utilicé XOR, fácilmente puedo utilizar otra vez XOR. Entonces, ¿utilizo XOR de qué? El polinomio que estoy utilizando, este es un polinomio primitivo que siempre voy a utilizar porque es el mismo polinomio para todos los dispositivos de Bluetooth, la misma semilla, por lo tanto la secuencia esta de aquí, yo ya sé. De antemano, aunque no me envíen ninguna información, yo ya sé. ¿No es cierto? Eso estamos claros. ¿Ya? Entonces, el Bluetooth en recepción utiliza la palabra generada, la pseudo aleatoria de 64 bits, y con la señal entrante hace una operación de XOR. Me da como resultado que, si ustedes se dan cuenta, me da como resultado en esta parte de aquí, ¿sí? Me da como resultado la LAP más el código Barker. Ya sea el código Barker con esta secuencia o ya sea con esta secuencia. O sea, no es que me da las dos, no, me da una de las dos. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos la característica de una operación XOR, que yo puedo operar nuevamente con los mismos valores y puedo sacar mi valor inicial. Y yo puedo nuevamente realizar la codificación BCH y obtengo estos valores. Pero estos valores me son ajenos, ¿no? Utilizo básicamente para detectar errores en la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo hacer por mi cuenta, sacar esta codificación de aquí en receptor, hacer la operación XOR y comparar con este resultado que me está saliendo para determinar posibles errores. Preguntas, dudas. Tenemos los 64 bits de la palabra de sincronización. Dudas, preguntas. ¿Estamos claros entonces? Una pregunta, Inge. Bueno, cuando yo consulté un poco decía que en los LFSR se podría caer en lo que es un estado de bloqueo debido a que, bueno, como se usa el registro de desplazamiento, en algunas ocasiones puede caer en lo que es el valor de 000, o sea, todos los bits 0 en el registro de desplazamiento. Entonces, como estamos con una función XOR, entonces seguiría solo en 0. En este caso, en el específico del Bluetooth, ¿cómo se hace para evitar este estado de bloqueo? Incluso cuando caen todos los bits 1 también, también decía que se puede no caer en ese estado de bloqueo. Es que los estados de bloqueo se producen por la misma característica de la función. Parece que tuve una interferencia. Haga por favor en la casa, ¿sí? Haga, no me crea a mí, haga por favor. Le va a servir, porque mañana es la prueba. ¿Quién sabe si le tome esto? Haga por favor, ¿sí? Utilice este polinomio, ¿sí? Este polinomio y utilice esta semilla. Y saque por favor la secuencia de 64 bits que le va a salir. Si usted hace bien
el registro de desplazamiento, usted debe tener 64 bits que no se repiten, que usted puede ver que no puede identificar un periodo. O sea, no se repiten a lo largo de los 64 bits. Y después, por favor, cambie y esta semilla póngale todos ceros. En lugar de ser 100.000, póngale 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Ya, sin este de aquí. Ya. Y cuénteme, por favor, me cuenta después qué le sale. Le sale el estado de bloqueo que usted comenta, Anthony. Entonces, todo depende de qué? Depende del polinomio y depende del valor semilla. Este valor de aquí le va a bloquear lo que usted dice. Entonces, me va a salir una secuencia de 0, 0, 0, 0, 0, todo 0. O, por el otro lado, también le puede salir una secuencia de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Esos son las secuencias que nosotros deberíamos evitar. Pero todo depende de qué, en qué función está, en función del valor semilla y en función del polinomio que yo esté utilizando. En polinomios primitivos, perfecto, estoy yo garantizando que no va a cumplirse eso, pero depende también del valor semilla. Entonces, lo que yo les recomiendo, por favor, haga, ¿sí? El ejercicio, ¿sí? Con el polinomio, ¿sí? Grado 6, ¿sí? Mejor, es más, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que les mandaría para el día de mañana, ¿sí? Pero van a decirme que tienen que estudiar. Entonces, les voy a hacer que sea el primer deber del segundo parcial, ¿ya? Hagan, por favor, la resolución del LFSR con este polinomio de aquí, ¿no es cierto? Y con esta semilla de acá, ¿ya? Y después le cambian la semilla, hacen lo mismo y la semilla le cambian con todo 0. En lugar de 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, le hacen con todo 0. Y veamos qué resultado me da. Ya, para el próximo martes, perdón. Ya les voy a habilitar ese que sea el primer deber. ¿Para qué? Porque les voy a exigir, porque estoy muy seguro que ustedes van a querer consultar en internet y no saben y tienen las mismas dudas. Y mañana es la prueba. Entonces, eso es lo que se evita, Anthony. No tiene mucho que ver con la parte de cómo se forma la palabra de desincronización, sino más bien la función del registro de desplazamiento. Entonces, el registro de desplazamiento, si nosotros garantizamos que no salgan estas funciones que no van a cambiar de estados, porque la idea es cambiar de estados, que tenga una señal que sea uniforme, como ya les explicaba, ¿sí? En esto no tengo ninguna uniformidad. No hay uniformidad, ¿no es cierto? Porque todo es 0 o todo es 1, no hay uniformidad. Entonces no podemos decir que es aleatorio, peor pseudo, no podemos decir que es pseudo aleatorio, peor aleatorio. ¿Ya? Entonces evitamos a través de ¿qué? De la combinación del polinomio con la semilla. Por eso es que era importante que ustedes reconozcan tales componentes. ¿Sí? Y eso es lo que debería haber estado en la consulta, ¿no? Que eso usted aprendió. No sé si estaba contestada la pregunta, Anthony. Sí, Geo, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna pregunta adicional? Por último, mire, veamos la otra parte, porque recién estamos viendo ¿qué? El código de acceso. El código de acceso usted recién aprendió de todo el protocolo de comunicación. Mire que yo quería avanzar ya la tecnología de Bluetooth y no avanzamos, pero quise explicarles lo más detenidamente posible. ¿Ya? Veamos. Perdón, ¿sí me están escuchando? Sí, sí me están escuchando. Ya. Entonces, la cabecera está conformada por las siguientes banderas o las siguientes tramas, vamos a decir, ¿ya? Porque no todas son banderas. La primera trama está conformada por 3 bits, que se llama la AMADDR. ¿Qué significa AMADDR? Significa Active Mode Address.
La AM de Active Mode y ADDR address, ¿no? Active Mode address. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Que yo voy a utilizar esa trama de 3 bits, para definir los dispositivos activos en una Piconet. Por lo tanto, esta es una dirección temporal. ¿Por qué temporal? Porque va a durar mientras el dispositivo Bluetooth forme parte de la Piconet. Si ya no forma parte de la Piconet, yo recupero nuevamente esa dirección. Por lo tanto, yo ingreso a una Piconet como dispositivo de Bluetooth y a mí el dispositivo master me da temporalmente esa dirección. Pregunta aquí del millón, pregunta del millón. ¿Por qué creen que sean 3 bits? ¿Cuál creen que sea la razón de que sea 3 bits? ¿Hay alguna lógica para que sea 3 bits? ¿Usted qué cree o no? ¿O simplemente porque así es el protocolo? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Nada. No. No estamos analizando. Porque es la cantidad de dispositivos que va a existir en una Piconet. ¿Ya? Respondida la pregunta que yo mismo hice. La siguiente parte de la cabecera está conformada por el tipo de información que yo tengo, y el tipo de información está conformado por 4 bits. Después vienen 3 banderas seguidas, una que es flow, otra bandera que es ARQN y otra bandera que es SEQN. El flow es simplemente para el control del flujo de datos, ¿sí? ARQN es simplemente una bandera que me permite, ¿cómo se llama? Confirmar, ¿sí? La secuencia de datos. Y la SEQN es una bandera que me permite determinar esquemas secuenciales. Esquemas secuenciales. Es decir, cuando yo les decía, ¿no? Un tren de protocolos. Es decir, que yo no solamente con un conjunto, un protocolo, una cadena del protocolo, yo puedo transportar los datos, sino que yo necesito más cadenas de protocolos, porque los 2745 bits de la payload no fueron suficientes para transmitir mi información, sino que mi información es de 10 megas. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahí? Entonces enviamos una cadena de protocolos, ¿cierto? O sea, un protocolo y sigo enviando hasta que se cumplan los 10 megabits de información. Entonces, ¿cómo yo controlo ese flujo? A través de la bandera flow y a través de la bandera SEQN, que me define, me determina secuencia, ¿sí? Esquemas de secuencia. Y ARQN simplemente es el acknowledgement, ¿no? O sea, la confirmación. Y los últimos 8 bits, ¿sí? Son los bits para control de errores de la cabecera. ¿A través de qué? O sea, conocido como el nombre de HEC, Header Error Control. 8 bits. ¿Ya? Y esos serían todos los bits de la cabecera. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Los bits de la cabecera. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro?
Entonces usted ya sabe cómo formar los 64 bits de la palabra perdón, del código bueno, los 64 bits son de la palabra de sincronización y los 72 bits del código de acceso. Ya sabe usted cómo se forma. Después ya sabe cómo se forma. ¿Cuántos bits son de la cabecera? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuántos bits son de la cabecera? 54. 54. 54. ¿Está seguro? ¿Están seguras? 54, correcto. Entonces usted ya sabe cómo formar los 54 bits de la cabecera. ¿Ya? Y la payload, ¿sí? La payload, ya les explico. ¿Ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Les voy a ayudar, ¿sí? Porque no sé si están entendiendo. Cuente, por favor, cuántos bits se están formando aquí. Cuente, por favor, de la cabecera que le estoy comentando. ¿Cuántos bits se están formando? 18. 18, ¿ya? Esos son los que forman la cabecera. Pero el protocolo me dice que son 54. ¿Y ahora de dónde saco? Porque la cabecera se codifica con la técnica de un tercio de FEC. Un tercio de FEC. ¿Sí se acuerdan de la codificación FEC? Forward Error Control. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada bit que entra, yo saco 3 bits. O sea, por cada bit que entra, yo saco 3 bits. Es decir, si llega un 1, a la salida va a tener ¿cuántos? 1, 1, 1. Si llega un 0, por cada bit que entra, 3 bits que salen. 0, 0, 0. ¿Ya? Multiplique, por favor, 18 por 3. ¿Cuánto es? 54. Correcto, ahí está explicado. A pesar de que no tenían ninguna duda, ninguna pregunta, les comento. Ya, esa es la razón de ser. Un tercio de FEC. Y para completar ya el protocolo, ¿sí? El protocolo de Bluetooth, la payload. La payload, bueno, es el campo de datos, ¿no? Pero si usted recuerda, usted es analítico, usted sabe que eso simplemente es una encapsulación de los datos de las capas superiores. Entonces, en la payload también tenemos cabeceras, ¿sí? ¿Qué cabeceras tenemos? Tenemos la LCH, esta de aquí, esta banderita de acá, que, bueno, no es bandera, sino está conformado por 2 bits, que simplemente me identifica el canal lógico que yo estoy utilizando. Entonces utilizo 2 bits para identificar el canal lógico de comunicación. En la siguiente bandera, ¿sí? Me representa que el campo de flujo es nuevamente para el control de flujo. Y esto tiene que ver, este campo de flujo tiene que ver con la bandera de flow de la cabecera. ¿Ya? O sea, están las dos, funcionan conjuntamente. ¿Ya? La siguiente parte de la payload viene conformada por 9 bits que identifica o determina la longitud del campo de la payload. Es decir, ¿cuál es mi longitud de la payload? ¿Y por qué 2 a la 9? Alguien que me diga. ¿O por qué 9 bits? Perdón. ¿Por qué serían 9 bits? Uno simplemente me va a identificar la longitud del campo, ¿no? La longitud del campo que yo tengo en datos.
Después viene la cantidad de datos propiamente dicho, o sea, esos sí son los datos. Y al final de los datos, yo tengo 16 bits que son redundancia cíclica, ¿sí? CRC. Que redundancia cíclica es una técnica también para detectar los errores, ¿no es cierto?, en el campo del payload. Entonces, sumando todo esto, sumando estos bits de acá, este bit de aquí, esto de acá, que esto es variable, y esto de acá me puede dar desde 0 hasta ¿cuántos bits? ¿Cuántos bits? Desde 0 hasta la payload. ¿Cuánto era? 1745. 2745 bits. Es decir, que está incluido estos bits de acá más esto de aquí. Por eso es que aquí no se pone bits o cantidad de bits. ¿Por qué? Porque esto es variable. Como puede venir 0 bits o 1 bit, como puede venir el resto de bits que sume en total 2745 bits. Ahora sí, usted ya tiene formado todo el protocolo de Bluetooth. Preguntas, dudas. ¿Ya? Hasta aquí la prueba del día de mañana. ¿Sí? Si no hay dudas, no hay preguntas, voy a detener la grabación y nos vemos el día de mañana.